Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó Mascarita. Mascarita. Tomá tu mate, Mascarita, dale. Mi termo y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo. Buenas tardes, Posadas. Buenas tardes, provincia de Misiones. Estamos aquí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Saludo para todo el mundo a través de nuestro canal YouTube, canal Verbo Producciones Oficial, cuando ya vemos en cancha al equipo visitante, a Guaraní Antonio Franco. Enfrente nuestro no hay nadie, no hay tribuna, pero hay muchos simpatizantes guaraní pispeando el encuentro. Estamos aquí en el barrio Tajamar para un nuevo encuentro, para un encuentro indecisivo para los equipos misioneros en este torneo regional Federal Amateur, zona 1 del litoral norte, donde está Guaraní Antonio Franco, está Atlético Posadas y Victoria de Curuzú-Cuatiá. Muchos correntinos que vieron el partido el miércoles pasado por este canal están prendidísimos en este momento para ver qué pasa entre estos dos equipos, si tiene chance Victoria o no de soñar con la clasificación el próximo domingo en Villa Sarita. Pero por ahora nos abocamos a lo que va a ser este encuentro aquí en el barrio Tajamar con Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco. Le doy la bienvenida a mi compañero Jonathan Dinelli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fersi. Un partido que va a estar muy lindo, en una tarde gris. Un partido importante para los dos equipos. A ninguno de los dos le sirve el empate, menos Atlético Posadas, que con un empate o perdiendo este partido queda prácticamente eliminado
de este torneo regional amateur 2021. Y Guaraní, que hoy puso toda la carne al asador, ¿eh? Por primera vez, Troche y Piñero da Silva van a jugar juntos en la delantera de la franja, que ya está en la cancha, ¿eh? Hace un rato se metió Atlético Posadas, que estaba calentando en la cancha, se metió para los vestuarios y ya Guaraní salió a la cancha con varios cambios. Por ejemplo, uno de ellos será el arquero, ¿sí? Jorge Malowski, que también Atlético Posadas cambió el arquero. Después de estos 2 partidos, decide poner a un experimentado, a uno que ya es dueño del DECA de la casa, ¿sí? Que juega hace años en el club, a Rodríguez, a Ramiro Rodríguez, más conocido como Tyson acá en el club. Un experimentado arquero que lo pone, yo creo, más por el liderazgo. Lo puso hoy en cancha con varios cambios, con la ausencia del gran jugador que tiene Atlético Posadas, que está con una lesión. Hablamos de Juan Eluchanz, lo decíamos ya en el partido contra Guaraní en Villa Sarita, salió lesionado y el partido anterior jugó los primeros 45 minutos con una molestia en el posterior derecho. Hoy ni en el banco de suplentes. Así que expectante, como decías, los hinchas de Victoria, los correntinos, que acá se puede definir todo, ¿eh? Ellos esperarán porque acá gane Atlético, ¿sí? O gane Guaraní, porque luego tienen que jugar en cancha de Guaraní de visitante y va a recibir en Curuzucuatiá a Atlético Posadas, que hoy se juega a todo o nada en este partido. Jaquet, que nuevamente cambió la delantera. Sí, volvió a cambiar. Cambió el arquero en un partido crucial para el equipo local. Esta es como casi prácticamente la última chance que tiene para soñar con la clasificación. Si bien está lejos, está a 4 puntos de los líderes, que es Guaraní y Victoria. Vos me dirás, creo que esto se define por diferencia de gol, digamos, la clasificación. ¿Cómo están ahora con diferencia de gol? ¿Quién queda primero? ¿El equipo correntino? Están iguales. Todos iguales. Los dos, tanto Guaraní como Victoria de Curuzucuatiá, están iguales los dos en diferencia de goles. Obviamente que esto se define por puntos. Si terminan los dos igualados como están ahora, hay que ver qué se hace, ¿no? Si se va a jugar un tercer partido, habrá que ver si por sorteo. Se hablaba hace poco de la Copa Maradona, que lo hacían por sorteos y quedaban iguales, ¿no? Hay que ver en este torneo regional. Por ahora, los dos tienen una diferencia de gol cada uno, así que están igualados, los dos primeros con 4 puntos cada uno, y Atlético Posadas, que no sumó ninguna unidad todavía en este nuevo torneo, con grandes jugadores. Hoy vuelve a apuntar a Filippi como el que va a manejar la cancha, que va a manejar la pelota de Atlético Posadas, como lo hizo en el último partido, que recordemos fue uno de los más destacados junto al polaco Prochuk, que hoy también está en la saga defensiva de Atlético Posadas, que todavía no salió a la cancha. No, déjame mirar, tenemos dos, ahí está, al 7 de Millán, ahí está. Estamos armando la planilla propia. Para poderte decir, ahí escuchamos el aliento, creo que ya se viene Atlético Posadas. Claro, el partido estaba pautado a 17 horas, sí. En otros lados decía 17:10, así que tampoco estaba salido la terna arbitral, pero el que sí salió, no sé si apurado o a horario, es Guaraní Antonio Franco. Pensando que se jugaba a las 5 de la tarde, me imagino, ¿no? Porque son 5 y 7 minutos, el partido yo creo que va a arrancar y 10. Como estaba previsto, como decías, en algunos lugares a las 17 horas, en otros 17:10, va a arrancar 17:10 el partido. Hay que ver cómo se va a parar la delantera de Guaraní Antonio Franco. Nada de hinchada, son todos directivos. Todos directivos de ambos clubes. Periodismo, sí. Cabe recordar que estos partidos son sin presencia de público por la pandemia mundial que se vive hoy en día por el coronavirus. Pero bueno, hay algunos simpatizantes. Hay Guaraní, por ejemplo, en su momento cuando fue a jugar a Curuzucuatiá, levantó una queja al Consejo Federal sobre el público que estuvo presente en la cancha de Victoria. Lo mismo pasa acá. No hay mucha gente, pero hay algunos simpatizantes.
Ya que estamos y esperamos a los árbitros, vamos con los 11 titulares del equipo local. Estos son los 11 de Atlético Posadas, que busca el milagro. El primer de los cambios que hizo Néstor Jaquet para este partido fue al arquero. Ramiro Rodríguez va a estar en el arco. En la defensiva, Maidana Gustavo, Prochuk Lucas, Benítez Milciades y con la número 6, Garcete Gustavo. Más adelante en el medio campo, Ferreira Matías con la número 5, con la 7, Millán Héctor Daniel, con la número 8, el experimentado Claudio Filippi, con la 9, Paredes Gustavo, con la 10, Alan Almirón, que fue uno de los únicos que jugó estos primeros partidos, y con la número 11, Yegros Fernando. Los suplentes del equipo local, por favor. Ábalos Leonardo, con la número 12, con la 13, Zarza Ramón, con la 14, Enzo Galarza, un exfutbolista de Guaraní Antonio Franco, con la 15, Maidana Eduardo, con la 16, José Manuel Sánchez Ocaña, con la 17, Adrián Yagusiesco y con la número 18, Luis De Filippi. Ellos se hacen esperar, pero estos son los 3 que van a partir justicia en esta tarde. El árbitro va a ser Van Leder Milton Ezequiel, el primer asistente de Rosa Marcelo y la otra asistente va a ser Ríos María Soledad. Ahora sí, ellos ya ingresaron antes, con el nervio, no sé, pero por ahora esperan a los árbitros. Esto es Guaraní Antonio Franco. En el arco Jorge Malowski, en la saga central va a estar Pablo Russo y con la 6 Nicolás Vallejo. Por afuera, por izquierda, Nicolás Portillo. Y con la número 4, Carlos Tote Ayala. Con la 5, Gómez, Miguel Gómez. Con la número 7, un número extraño para él, Hugo Troche. Con la 8, Julio Montero. Con la 9, el goleador Piñero da Silva. Con la número 10, Enzo Bruno. Y con la 11, Lucas Velázquez. Mientras ya colocamos el marcador ahí para estar todo atento y preparado. Hoy sí estamos muy bien preparados. Llegamos con las formaciones. Querido compañero, en un partido vibrante, electrizante que vamos a vivir en esta tarde aquí, en el barrio Tajamar, en una tarde donde hay unas nubes importantes, donde se han sentido algunas pequeñas gotas y nos preguntamos qué vamos a hacer porque estamos sin cabina y estamos al aire libre, pero esperemos que no se largue, que haya pasado, pero hay nubes importantes aquí en la ciudad de Posadas. Recordemos que aquel que tenga un pronosticador en su celular habrá visto que ha anunciado lluvias durante toda la semana y están anunciadas lluvias en este horario, pero estamos en Posadas, luego de Yacyretá, luego de Ituzaingó Corrientes y eso hace que generalmente a veces no termine de llegar las tormentas, pero bueno, aquí estamos en una tarde soleada ahora con algunos nubarrones. Sí, no terminás de definir si va a llover, si va a hacer calor. Lo bueno que estamos afuera, calor, vamos a subir poco. Pero si se larga la lluvia estamos complicados, así que esperamos que se mantenga así el tiempo. Va a ser un lindo partido, con mucho calor acá en el estadio, en el pasaje Labat, ¿sí? En la cancha del Club Atlético Posadas, que se juega una final. Guaraní está más tranquilo, sabe que puede manejar este partido, en cambio Atlético va a salir a ganar o ganar. Sí, a buscar los 3 puntos, un Guaraní que con el empate al Cito no le termina de servir, pero por lo menos puede afrontar de otra forma dentro de 7 días ante Victoria en un mano a mano por la clasificación. Sí, así es. Un empate termina con 5 puntos, muy ajustado. Después tendrá que ganar a Victoria jugando como local. Pero bueno, lo cierto que Guaraní va a salir a buscar, ¿sí? Por lo visto, poniendo a 2 nueves de área, como es Hugo Troche y Jorge Piñero da Silva. Va a buscar el partido Guaraní, va a buscarlo. Y un movedizo Velázquez, que me ha impresionado mucho ya en el primer partido que pudimos observar aquí en Verbo Producciones. Todo preparado, todo listo. ¿Me repetí por favor el nombre del árbitro? Van Leder Milton Ezequiel. Va Milton, mirando el cronómetro, nosotros también. Todo listo, todo preparado. Hashtag FB por Verbo, hashtag FB por Verbo. En nuestro canal de YouTube, Verbo Producciones Oficial. Nos dejas tu mensaje en nuestro chat, en vivo y en directo. Todo preparado, todo listo para estos equipos posadeños disputarse la clasificación del torneo regional federal 2021 en la zona 1. Este domingo 24 de enero
Y se va yendo dinero también. Comenzó el encuentro. Primeros instantes, primeros segundos entre Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco. Queda la pelota por Almirón. Va por el medio para Peñero da Silva que cabecea. Buscando y despejando encima. Sacándose encima la pelota Ayala. Va Gómez. La tiene Gómez. La pierde el balón. Y se viene el contra para Almirón. Va Almirón dentro del área. Maloski contiene la pelota. Sale con todo Atlético Posadas. Bien, ya vimos la primera aproximación de Atlético que salió a buscar este partido, claramente. Vamos a ver una dupla ahí adelante muy importante entre Caito Filippi y Alan Almirón, que por ahora son los dos puntas para Atlético Posadas, que va a jugar con dos volantes por afuera. ¿Sí? El número 9 va a jugar por derecha hoy. En instante leemos tus mensajes. La robó bien sobre uno. Ese cambio frente de Benítez no sirvió. ¿Se le fue la pelota? Sí, se le fue. Se lo dijo María Soledad que se fue la pelota y será lateral en defensa para Atlético Posadas. Y aproveché y miré, ya no es uno, son 5 simpatizantes arriba de la tribuna ya que hicieron los vecinos del barrio Tajamar para ver el encuentro entre Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco. Va saliendo Filippi y se viene la contra. ¿Cortará? Velázquez sí, cortó justito Velázquez y será salida del fondo para Guaraní Antonio Franco que en 1 minuto 30 siguen 0-0. ¿Cobrarán entrada allá arriba en el techo? Porque son 5 ya, Y para mí que ya hay una conservadora ahí. Cualquier cosa lo mostramos en el entretiempo. Una conservadora, ya no es mal tener eso. No. Sale Ayala. Va para Troche tirando por el medio. ¿Eso no fue penal? Ya te lo explica Dinelli. ¿Eso no fue penal? Se lo sacó de encima Melciades Una cosa Benítez. es cuerpo, otra cosa Sí. me parece que fue un poco elevado el codo. Levantó el brazo Benítez tranquilamente, no sé si le pegó, pero tranquilamente podría haber sido penal, porque levantó el brazo, el número 4 ¿Y de con VAR? Atlético Posadas. Bueno, Esto con VAR es penal. con VAR es penal. Y más si tenés la exactamente. franja. Pero dudó. No, dudó, pero bueno, Pero no lo cobró, ya está. ya está. El fútbol es así, 5 minutos que pasan es una eternidad para el árbitro. Milton. Vamos, Milton. Estar más atento que en un partido bravo este. Sale Rodríguez del fondo. Mira, analiza, busca a ver si le puede llegar la pelota a Almirón. Va para él. Cortaba Portillo justo. ¿Cobró falta? Falta. Ah, bueno. Falta. Ah, con la Falta de cola. Almirón. Con la cola dice que le sacó. Y el otro con el codo. 0-0. Sale Vallejos. Pierde la pelota por el medio. La recupera Guaraní Antonio Franco. Va Velázquez. Por la izquierda. La tiene Velázquez. Con Montero que jugaba la pelota. La pierde. Es otra la actitud de Atlético Posadas. Quiere cambiar totalmente la actitud que dejó ante Victoria. Sobre todo en el segundo tiempo y después del gol que iba ganando el equipo posadeño el miércoles pasado. Aquí en este mismo estadio. La tira Benítez. Va para Almirón. Cornet. Sí, tiro de esquina. El primero. En 3. 0-0. Muy bien Almirón, muy bien aguantando la pelota, bajando un poquito, ayudando a los compañeros a jugar, a mantener la pelota. Atlético Posadas que vuelve a apostar por la línea de 3, por momentos, vuelve a apostar por la línea de 3. Y se fue el sol. Va Filippi. Marca Velázquez ahí. Dio la señal Milton. Va Filippi. Tira Filippi. Pasa de largo. Cae un jugador en la área chica. Tranquilo, dice Milton. En esta no vi nada, Un agarrón pero los dos, entre Ayala y Maidana, el número 2 de Atlético Posadas, que no fueron a buscar la pelota, fueron a agarrarse, ¿sí? Pensé que iba a escuchar el VAR o algo, ¿no? Sí, no, hace como que escucha algo. Tienen intercomunicador. Tienen. Acá lo estoy viendo. Le dijo, no, es para Atlético el lateral. Bueno, y va a ser el lateral para Atlético Posadas. Bien. En el campo de Guaraní Antonio Franco. Salió a buscar el partido. Esto es nuevo, Sí.
Para Almirón dentro del área. Quedó. Sigamos. Después me cuenta si vio mano o no. Sale para Paredes el balón. Dentro del área, ¿vio mano? Sí, fue mano. Fue mano. Fue mano. Bueno, El que no lo vio fue el asistente en este caso. El partido pasado no tenían intercomunicador. ¿Se No, acuerda no. que estaban a los gritos con el tema del cambio? sí. Uy. Entre Duro. Montero y Paredes y Benítez. Entre Montero y Benítez, tarjeta el primero del partido. A los 5 del primer tiempo. Dura plancha. Va a ser bravo, ¿eh? Bien. Va a estar complicado hoy. Va a ser un partido duro, ¿eh? Entre los dos fueron a chocar fuerte, igual. Entre los dos. Bien la amarilla para Montero. Pero entre los dos fueron. El primer amonestado en el partido, entonces, Julio Montero con la número 8 de Guaraní, Antonio Franco. Fueron fuertes, ¿eh? Pero bien, se ve un Atlético Posadas más mentalizado, ¿sí? Sabe que tiene que ganar este partido y lo va a buscar. Adrián da Silva dice saludo para mi amigo Brian. Nicolás Rodríguez también, qué grande el comentarista. Un saludo grande a los amigos que siguen la transmisión de Verbo Producciones en esta finalísima que tenemos en la ciudad de Posadas. Vuelvo a mirar la cancha, güey. Ahí estamos. Tiro libre peligroso. Es para Atlético Posadas. Todo de Atlético en 5, ¿eh? En 6 del primer tiempo. Almirón le decía al línea que está de este lado, explícame la jugada, le decía. A un asistente. Amarilla para un Bien. asistente. Debe ser el primer asistente amonestado en Posadas. Sí. No sé si terminamos los 22 en cancha. La tiene Ferreira. Velázquez está muy encima. Y Filippi está muy solo. Por la derecha. Ahí cerquita. Se entra el tiro libre. Pide distancia. Juegue, dice Milton. Levanta la mano derecha. Ferreira para el tiro libre. En 7-0-0. Atlético Posadas. Guaraní, Antonio Franco. Lo deja para que patee Filippi. Tira el centro, Filippi, primer palo. Lo tocaba, cabeceaba otra vez. Almirón. Se va por el fondo. Buena jugada. Buena jugada, ¿eh? De las preparadas. Con esa sorprendió el técnico de Atlético Posadas. Almirón se enoja porque la jugada la tenía que terminar uno de atrás. Sí. Y no terminó. ingresó ninguno. Y se enoja Almirón con sus compañeros. Maloski, ¿cómo lanzó? Perdió el balón por la mitad de la cancha. Guaraní, Antonio Franco. La tiene Almirón. Se saca encima dos jugadores y sale jugando. La tiene Almirón. Falta contra él de Miguel Gómez. Será tiro libre de la mitad de la cancha para el equipo posadeño de Atlético Posadas. El otro también es posadeño. Pero es de Villa Sarita. Bien, de 8 minutos, 5 fueron de Atlético Posadas y 2 de un tiro libre que se hizo eterno, ¿no? Un Atlético Posadas muy firme, ¿eh? Vino a buscar el resultado. No le queda otra. Busca los 3 puntos. Y va a quedar a 1. Va Filippi tirando el centro. Saca el Piñero da Silva. Y se viene el contra para Guaraní. No puede. La despejaba Ayala. Saca Maidana. Por ahí va Montero. Y por el medio sale Atlético Posadas. Chocan, rebotan. Va Montero. Con Benítez, va Montero otra vez, muy bien Benítez y se llenan los aplausos para él, que atropellando fue sacando ese balón de la mitad de la cancha a tal punto que será salida del fondo para Guaraní. Hay que mirar en los corners y los tiros libres los agarrones en el área, ¿eh? No se están mirando eso y hay muchos agarrones que pueden ser penales en el área de Guaraní Antonio Franco en este momento. Muy quieto Guaraní Antonio Franco, como esperando alguna contra. Sale Filippi con la marca de Gómez, le ganó Gómez. Gómez para Piñero da Silva, Piñero da Silva cambia el balón para la izquierda, para Velázquez. Velázquez, puños de Rodríguez, salvando Atlético, tuvo su chance en la franja. La primera de la franja, muy bien la jugada de Piñero da Silva, que abrió la cancha para el número 11, el que a usted le gusta, a Velázquez, que sacó un remate muy bien por
por Rodríguez sacando esa pelota. Uy. Dura falta de Paredes. Contra Montero y tarjeta. El primero para el equipo del Tajamar. Así es. El número 9, Gustavo Paredes, que fue a pegar, ¿eh? Tranquilamente podría sacar una tarjeta colorada ahí. Hoy más que nunca estoy anotando los tiempos que son molestados los jugadores porque Sí. me parece que son importantes hoy más que nunca, ¿eh? En un partido bravo. Ya Montero pegó y ya ligó también. Sí, hay que recordar que Atlético terminó con 9 jugadores en el último partido. Troche. Las dos por las dudas. Va Troche tirando el centro. Pasado. Queda por el medio por Piñero. Se lo salvó. Se salvó Atlético Posadas. Piñero da Silva haciendo una pirueta en el punto del penal. Se salvó Atlético Posada. Otra chance más para la franja. No la pudo agarrar bien el número 9 de Guaraní, Antonio Franco. Buen centro, sí, de Troche para el número 3, para Portillo, que la bajó a Piñero da Silva y no bajaba nunca esa pelota. Te digo que se la agarró del aire. Casi el primero para Guaraní, que avisa por segunda vez, ¿eh? Se viene Atlético Posadas en 11 del primer tiempo. Y Vallegros por aquel lado. Deja salir la pelota. La tiene Fede Millán. Va Filippi. Filippi tirando al centro. Rebota en Ayala, que le saca. Será. No, quedó dentro del. Muy bien Filippi. Se despertó Filippi. Ingresó dentro del área. Va Filippi tirando para atrás para Almirón. Almirón. Estaba el remate. Saca por ahí por el fondo. Otro centro era Vallejos, que no quería complicarse. Sacó para el tiro de esquina. Será tiro de esquina para Atlético Posadas, que por lo menos se va llevando por delante a Guaraní y casi tiene chances. Así es, sin mucha claridad, pero se lleva por delante a la franja. De la galera sacó eso Keito Filippi, ¿eh? Qué jugadón, ¿eh? Mirá si terminaba en gol. Pero bueno, bien Atlético Posadas, que quiere ganar el partido. Quiere ser el primero en abrir el marcador. Atento a los agarrones en el área. Atento. Un Guaraní desconocido. Va Filippi tirando el centro. Maloski contiene el balón y saca rápido para llevar in sobre uno. Se viene la contra. Cambio frente. Juega por la misma con Montero. Posición adelantada. Le cobraba Troche. a Troche. Y será salida para Atlético Posadas, que en 12, en 13 ahora, igual a 0-0. Creo que no era la pelota para Troche, ¿eh? No, era para Montero. Ahí va Prochok. Deja pasar, deja salir Russo para que Maloski saque con los pies este balón del arco. Hoy el único punta para Atlético Posadas va a ser Alan Almirón, que es el jugador junto con Prochuk, los dos indiscutibles del equipo, por así decirlo. Va Milton a ver qué pasó con Russo, pide asistencia. En la jugada de Filippi ya Russo quedó lastimado y ahora recién pide asistencia el gran defensor que trajo Guaraní para jugar este torneo. Hashtag FB por Verbo, hashtag FB por Verbo. Déjanos tu mensaje en nuestro chat en directo. También lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp 3764. Mientras vemos que ahí 3764 54 88 64. Tenemos por ahí para que vayas anotando nuestro WhatsApp. 376-454-88-64, tiene que salir afuera, dicen. Milton le señala que tiene que salir afuera, aunque fue atendido adentro. Sí, así es, aunque sea atendido adentro o afuera, tiene que salir un momento y esperar la orden del árbitro principal para volver a la cancha. Rafael Fernández también le manda saludos, querido Brian.
en 15, 0-0 entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas. Ya es en una tarde nublada a esta altura aquí. Pero cada vez más lejos la tormenta. No, Se me no, hace. sí, no. Está lejos, pero hay nubes. Se fue el sol, el poco sol que había en el inicio del encuentro. Sacará Russo del fondo. Se enfrió un poco el partido, ¿eh? Bajó un poco. Chance un poco más clara para Guaraní. Pese a no tener tanto el balón. Va para Velázquez. Rebota, pica y llega el balón de Rodríguez. Sale el fondo el arquero de Atlético Posadas. Buscará Almirón con ese pelotazo. Va para Almirón, pero antes la sacaba por ahí Portillo. Tiene Millán. Avanza Garcetti, va Garcetti tirando el centro. ¡Oh! Maloski contiene ese balón en el área chica. Otro centro más con peligro. Y se viene la contra. Va Velázquez. La tiene Velázquez con dos. Pierde. Lateral, dice. Mientras queda afuera Velázquez. Se acerca con centro, con tiros libres, con pelota parada al equipo de Atlético Posadas. Tienen que pegarle más al arco desde afuera, hay que probar. Porque llega, pero no remata Atlético Posadas. Y así se vuelve difícil hacer gol, ¿eh? Lo va a hacer Benítez, este lateral. Y en ataque para Atlético Posadas. La tiene Filippi. Va Caito. Caito con dos en la marca, buscando el córner. Queda la pelota dentro del área. La despejaba Gómez. Se fue prácticamente a la avenida Santa Catalina. Está detrás de la tribuna, donde están nuestras cabinas. Saldrá Maloski. Jaquet le pide a Prochuk que quede solo. Le picó a Prochuk y perdió la pelota. Qué mal que le picó a Prochuk. Dijiste que quede solo, quedó solo, Sí. le picó mal y terminó sacando Garcete. Lo salvó cuando llegaba Troche. Quedar casi mano a mano. Jaquet le hablaba a Prochuk, le decía vos solo. Y que la marca, para los 2-9 que tiene hoy Guaraní, se dividan entre Maidana y Garcete. Recién le quedó la pelota, dudó en despejar y le picó mal, que casi le queda a Enzo Bruno. Otra vez Guaraní con dos Bruno y Troche, ¿no? pateadores, sí. Que no entiendo todavía esa metodología. Y va el Mirón. Va Bruno tirando el centro con los puños. Rodríguez, cuando se aproximaba y pasaba de largo, y Piñero da Silva, otro lateral o tiro de esquina es. Lateral. La presencia de Rodríguez en el arco de Atlético le da otro ritmo, otro orden a la defensa. Va Gómez, la pierde con Ayala, va tirando el centro. Mía, dice Rodríguez, sale del fondo para Atlético Posadas, que en 18:30 igualan 0-0. Muchos correntinos prendidísimos de Guruzú Cuatiá observando este encuentro, que vieron el miércoles el triunfo de Victoria. Hoy esperando tal vez un triunfo de Atlético o un empate, no le quedaría nada bien, nada mejor para Victoria. Para los correntinos, un empate entre Guaraní y Atlético Posadas lo deja mucho mejor posicionado para el próximo fin de semana. Lo mejor para el equipo de Curuzú Cuatiá sería el empate, porque a Victoria le queda 2 partidos todavía. Va Maloski, sacando ese balón, buscando a Velázquez. ¿Quedará para Velázquez? No. Antes el cabezazo de Benítez para que llegue a las manos de Rodríguez. Es esa, ¿no? Velázquez o Piñero. El pelotazo largo por ahora para Guaraní, Antonio Franco. Marca Troche con Prochuk. Roba Troche y la queda para Piñero. Va Piñero. Va Da Silva, muy bien para Da Silva, tirando por el medio. Entraba Montero, pero antes Piñero dudó y la cancha le jugó una mala pasada. Por eso no pudo concretar el tiro.
Y se perdió una oportunidad importante en la franja. Va Montero peleando, va Montero. Tiro de esquina. Y será para Guaraní Antonio Franco, como lo vio Brian. Si le quedaba esa pelota a Montero, era el primero de Guaraní y la experiencia de Troche le ganó a la juventud de Prochuk, del joven defensor que tiene hoy Atlético Posadas. Está con duda hoy, no está Hoy firme. está con dudas, así es. El último partido fue la figura, hoy con dudas. Va Troche dentro del área, tirando el centro para Portillo. Era Portillo quien pegaba un cabezazo de pique. Lo sacó Rodríguez y se salvó Atlético Posadas. Gran remate, gran jugada entre Enzo Bruno y Troche. Se salvó Atlético Posadas. Ahí está, esa es la dupla. Enzo Bruno y Hugo Troche, los dos experimentados de Guaraní Antonio Franco, que se armaron esa jugada, ¿eh? Troche tiró el centro al segundo palo y apareció sorpresivamente por segunda vez ganando arriba el número 3 Portillo de Guaraní Antonio Franco. La segunda vez, ¿eh? La primera se la bajó a Da Silva y qué pelota sacó Rodríguez, ¿eh? Qué pelota, ¿eh? Son las difíciles. Una difícil porque cabeceó, picó y estaba ahí posicionado. Y pudo sacar la pelota. Las de sobrepique se complican. Y ahí están arreglando el arco, ¿sí? Sí, porque bueno, se llevó por delante Rodríguez ahí, luego de intervenir perfectamente en esa jugada para Milton, mantener el cero. Anda bien Milton ahí como explorador. Le hizo unos nudos. Se ganó una estrellita. Y listo. Todo listo, todo preparado para el nuevo esquina para Guaraní Antonio Franco, que busca abrir el marcador. Va Troche, saca Prochuk. Miguel Gómez. Con Portillo para Piñero da Silva. Posición adelantada hacia María Soledad. Y será salida del fondo para Atlético Posadas. Se lo cobró la defensa, ¿eh? Trate Milton que no se le vaya al partido. Va Almirón. Tirando para Filippi, muy larga, muy pasada y será salida al fondo para Guaraní Antonio Franco, que en 22 igualan 0-0. Linda pelota de Almirón para Caito Filippi, ¿eh? Otra vez le cuesta conectar a Atlético, que con más garra y corazón hoy se está llevando el partido por delante, buscando el primer gol. Hoy un 4-4-2, ¿sí? Siempre suelen ser Ortega Solís o Sánchez Ocaña, fue en el partido pasado. Hoy Almirón y Filippi arriba. La tiene Atlético Posadas por la mitad de la cancha. Va para Filippi. La tiene Filippi. Va Caito. Con la marca de Velázquez. Rebota en él y será tiro de esquina para Atlético Posadas. Qué jugador Filippi, ¿eh? Prochuk un poco lastimado, ¿eh? En el empeine, en el tobillo. En el tobillo, dice, ¿no? Pidió aerosol para continuar. Vamos a seguir también a Prochuk. Que renguea, ya que ella mira al banco. Tiro de esquina para Atlético. Va Caito tirando el centro. Se le escapó a Malowski. Continúa la pelota. Se le escapó a Malowski. Estaba por ahí, por el fondo, Garcete. ¿Cobró falta? No. Me parece que fue lateral y asistencia para el arquero. No sé si en el salto pisó mal. Hizo seña como que para tomar agua, ¿no? Sí, para refrescarse. Para refrescarse. 24-16. ¿Por qué le dicen? No quiere parar Godoy, Nazareno Godoy, ¿eh? No, pero van 24 minutos recién, ¿eh? Claro. Claro, entre 25 y 30 se para. Sí, no. Pero bueno, hay que ver si tuvo charlado, porque se preguntan por qué desde el banco de suplente. Nazareno Godoy no quería saber nada, ya que también dice que no. Pero bueno, raro. Es raro. A todo esto, no sé, vamos a ver la temperatura aquí en la ciudad de Posadas.
Raro porque no está tan pesado el clima, ¿eh? Pero bueno, sirvió para cambiar los botines al arquero de Guaraní. A ver. Se acercó Russo, habló con los árbitros. Se acercó también Maidana, que es el capitán de Atlético hoy. Ahora, muy linda la camiseta de Atlético, ¿eh? Hay que resaltar eso, con en el pecho la cara del Diego ahí, en homenaje a Maradona. La temperatura en la ciudad de Posadas es de 28 grados. 28 grados. Sensación térmica de 31 y está una probabilidad de precipitaciones del 50% en la próxima hora en la ciudad de Posadas. Pero bueno. Raro. Raro, ¿no? Me parece raro a mí. 28 grados, bueno, aquí en Posadas no es tanto, no se sufre tanto. No. Y más hoy que está dentro de todo, no está tan caluroso. No hay casi viento, pero no. Digamos, no está el sol fuerte, no está el sol a pleno. No hay viento como el otro día, ¿eh? El otro día sí había bastante viento. Hoy no. Y ya calientan más los jugadores de Atlético Posadas. Uno de ellos es un ex guaraní, Antonio Franco, Enzo Galarza, que supo irse a Buenos Aires también un tiempo, jugar en Independiente. En el Deportivo Italiano también estuvo jugando. Que lo veíamos el otro día, pero nunca entre los suplentes. Hoy aparece en el banco. Nabu Talavera dice, aguante el fútbol posadeño. Entre los comentarios que van llegando a través de nuestro chat en vivo y en directo, puedes escribirnos, te lo leemos en la transmisión. 27 del primer tiempo, continúa el encuentro entre Atlético Posadas 0, Guaraní Antonio Franco 0, hashtag FB por Verbo, hashtag FB por Verbo, fútbol en vivo por Verbo Producciones. Bien, cambió los botines Malosky, que parecía que esa era la incomodidad del arquero. El lateral es para Atlético Posadas, que ha tenido mala pelota, tuvo alguna que otra chance, pero la más clara la tuvo la franja. Lateral que llega para el Mirón, saca Vallejos, Montero, sale Guaraní Antonio Franco. Intentaba buscar un centro Ferreira, pero bueno, no llegaba. Y será salida para Malosky del fondo. Se escuchan indicaciones de la tribuna, ¿eh? Las madres. Va para Piñero. Cabecea Piñero para Velázquez. La tiene Velázquez. Va Lucas. Falta contra él. Falta de Ferreira. De la mitad de la cancha lo va a hacer para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer Portillo. Es lo que no quiere Yaquede en esta tarde. Los tiros libres para Guaraní. Que por arriba tiene con qué ganarle hoy a Atlético. Va Portillo. Sacaba por ahí. La tiene Troche. Va Troche. Deja pasar a uno. Deja pasar a dos. Va Troche tirando el centro. Quedaba para... Falta contra Velázquez. Cayó mal. ¿Pero cobró otra dentro del área o afuera? Afuera, afuera. Qué mal que cayó Velázquez. Perdón. Pero hizo una pirueta, ¿eh? Hay que ver. Parece que fue dentro del área. Para mí fue adentro, por eso si la pero- cobró tiene que ser penal. Pero nunca señaló el punto penal. Señaló tiro libre. Está bien que en la pintura no se note tanto, pero Vale. bueno. Y es algo que no pasaba el miércoles. El miércoles estaba bien marcada la cancha. Hoy y no, hoy, hoy no. de acá, por ejemplo, no vemos el área grande. De Atlético. No. Se ve apenas Está la media difícil. luna, pero... Y bueno, ¿quién va? ¿Enzo o va Troche? y Los dos los dos. hacen goles desde ahí. Exactamente.
Tiro libre peligroso para Guaraní Antonio Franco. Con Milton, todos nos equivocamos. Nos distraemos. No, está seguro Milton, ¿eh? El árbitro de esta tarde. Bien, hay que ver. Si no fue afuera, nosotros lo vimos mal, pero Sí, parecía más adentro que afuera. cualquier cosa ves. De nuevo el encuentro. Ahora, los jugadores Nadie de reclamó. Guaraní no reclamó nada, así que fue Es que afuera. quedaron todos con la anterior, la de donde cayó Vallejo, mal. Va Troche. Está Enzo Bruno también. Atento. Tiro libre peligroso para Guaraní Antonio Franco. Troche. Afuera y tiro de esquina. Pensé que le iba a buscar por arriba, más suave. ¿Era tiro de esquina? Era tiro de esquina, sí. Bueno, Ah, bueno. Feinleider. se veía, ¿eh? No. Difícil confundir la camiseta hoy. Sí, me parece que no está a la altura del encuentro del árbitro esta tarde aquí en el barrio Tajamar. Dudosas jugadas. Quiso descansar en un momento cuando nadie lo había solicitado. Milton está complicado, como referee esta tarde en un partido trascendental para los equipos posadeños, para los equipos misioneros. Vamos a ver cuánto adiciona hoy, ¿eh? Porque 3 minutos pararon. De los 24 a los 27 pararon 3 minutos para tomar agua. Sale Troche, avanza Troche, se viene la contra para Guaraní Antonio Franco, teniendo por el medio, saca Benítez. ¿Quedará para Gómez? No, perdió el balón. Se viene Atlético Posada. Ahora tiene Almirón. Ahora sí. Almirón. Pierde el balón con Velázquez. Saca Montero para Peñero de Silva. Vallejos buscándole a Troche. Pero antes va a llegar Garcete. Ayala. Sale del fondo Guaraní Antonio Franco. Enzo Bruno, que no tuvo mucho la pelota hoy, Rebote y le queda para Ayala. Y sale Guaraní Antonio Franco por el medio. Bueno. Dale, 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 dice Russo. Para que salga todo Guaraní Antonio Franco a presionar un poco más alto. A tener un poco más de protagonismo en esta tarde. Por ahora cayó mucho el partido, Brian. Se enfrió mucho el partido, cayó sin muchas situaciones, sí mucha falta por parte de Atlético Posadas. Y un Guaraní que busca abrir la cancha con Velázquez por izquierda y con Troche por derecha. Puso el cuerpo Peñero y ganó. Va la pelota para Velázquez. Saca del fondo Maidana. Y Vallegros. Hay que ganarle a Da Silva, Toda la experiencia encima, Pelotazo. Cae Prochuk. Falta, dice que de Troche contra Prochuk. Y será salida para Atlético Posadas. Que en 34 igualan 0-0. Sí, lo tocó sin querer Troche a Prochuk. Se lo cruzó por el camino. Pero me parece que Prochuk está ahí en la cuerda floja. Está lesionado. Va a salir Rodríguez. Enfurecido salió Godoy para que sus jugadores salgan más adelante. Se viene Atlético Posadas tirando el centro. Va para Paredes. Tirando para Caito. Va Caito. Va Filippi. Sin falta, le decía, le gritaba Piñero a decirle a su compañero Portillo. Terminó cometiendo la falta y es tiro libre para el Decano, que busca otra vez con pelota para acercarse de nuevo al arco de Guaraní Antonio Franco. Bien, Portillo y Ferreira ahí un poquito de tensión entre los dos. Buen tiro libre,
Y hoy en los palcos VIP tenemos Sí. gente. Estaba observando eso también ahí. Los vecinos. La tiene Caito. Va Filippi con el tiro libre. Sacaba Jotito cuando buscaba una media chilena ahí. El jugador Garcete. Nuevo tiro de esquina, dice Milton. Sí, sí, fue córner. Buen Leider. ¿Cómo estamos esta tarde? Sí, fue córner porque la pirueta que no le salió a Garcete termina rebotando en el pie de uno de los jugadores de Guaraní. Y una vez más de pelota parada va Atlético Posadas con Caito tirando el centro. Se agarraba Almirón por ahí. ¡Uy! Epa. Dura. Y si no es roja, sí. Enzo Bruno expulsado. Dura falta contra Ferreira, si no me equivoco. Sí, Brian. contra Ferreira. Queda con 10 Guaraní. Antonio Franco salió mal. Enzo Bruno, que tampoco era su tarde, la de hoy, aquí en Atlético Posadas y Guaraní. Antonio Franco en 36 del primer tiempo queda con 10. Te dije, los 22 no terminaban y con un árbitro tan flojo me parecía que no llegábamos ni al segundo tiempo, pero bueno, así fue. Bien Increíble. expulsado, bien expulsado. Bien expulsado, sí. Yo creo que pensó que el jugador de Atlético iba a trabar también. Pero fue muy fuerte Enzo Bruno, muy bien expulsado. Innecesario, ¿eh? Innecesario. Porque no le quedaba al jugador de Atlético Posadas como para hacer un gol. Innecesaria la expulsión de Enzo Bruno, que esto le ilusiona un poco más a Atlético Posadas. Y decías al principio, en 5 minutos dijiste, no sé si terminan los 22 dentro de la cancha. Ya somos 21 ahora. Muy bien Milton en esta, ¿eh? No era tanto para amarilla, era una naranja roja importante. Sí, bien expulsado Enzo Bruno. Que le habló al árbitro, ahora le habla en línea. Y un jugador importantísimo para el domingo que viene, ¿eh? Así es. Que va a perder Guaraní, Antonio Franco. Otra vez poca distancia en la barrera, ¿eh? Es lo que me llama la atención. Va Caito, mano de Malowski. ¿O te preocupa la barrera? A mí me preocupa el tiempo. Cada vez está más nublado aquí en la ciudad de Posadas. La tiene Velázquez, la recupera Velázquez. Falta contra él. Bien. Bien, ahora vamos a ver al árbitro, ¿no? Está tranquilo Atlético Posadas, tiene un hombre más. Esto es lo que pasa cuando hay errores en el árbitro. Pasa a ser la figura del partido el árbitro. Sí. Y no debe ser así. Y ahora se van a dar, ¿eh? Así que el árbitro va a tener que estar atento. Regular la tarea de Juan Líder hoy. La tiene Hugo, Patrochi. Para este tiro libre peligroso para Guaraní, Antonio Franco. En la recta final del primer tiempo, Patrochi, pasadísimo. Tiro de esquina. La sacaba por ahí Filippi, si no vi mal, ¿no? Sí, Filippi. Va otra vez Hugo Troche. Para el tiro de esquina. Bien, ¿ahora se verán ahí los 5 arriba del techo? Va Troche tirando al centro para Peñero. Silva la secaba por ahí. Benítez. Ahora la tiene Almirón. Sale la contra para Atlético Posadas. Va Almirón. Choca. La pierde. La recupera la franja. Falta, dice Milton. Y va otra vez Hugo Troche seguro para ese tiro libre. Bien, dio unas indicaciones Troche. Con pelota parada, ahora Guaraní, Antonio Franco busca abrir el marcador en 39. Va Troche tirando para Peñero de Silva. La despejaba por ahí por el fondo la defensa de Atlético Posadas. Y se va a entrar a la contra. La tiene Caito. Va Caito.
Buen cambio de frente. Ante. Solo y seguro estaba por ahí Ayala despejando. Cuando de central. Ayala para despejar ese balón. Lateral. Que ya lo hizo Atlético Posadas. La tiene Caito. Va Caito. De frente la tiene Millán. La pierde. Y sale Montero para Guaraní Antonio Franco. Bien Prochuk. Ahora sí. Presionando. Anticipando y recuperando. La tiene Ferreira. Ferreira tirando el centro. Desconcertado Guaraní. Está con 10. La tiene Millán. Millán. Busca remate de media distancia. La pelota se va alto. Y será salida para Guaraní Antonio Franco. Que en 40 igual a 0-0. Bien, la primera que le pegan de afuera del área desde Atlético Posadas. Bien Millán. Creo que a veces es mejor terminar la jugada que llevarla hasta el arco y no hacer una, ¿no? Bien Atlético que se está acomodando en el partido. Troche, va para Montero. Abrió por la derecha, la tiene Montero. Buscará Ayala para atrás, tira el centro para Piñero. Saca Atlético Posada y se viene la contra con Caito. Intentaba jugar y sale por la izquierda Atlético Posadas. Por la izquierda de su ataque. Se va el balón por la mitad de la cancha. Será lateral para Guaraní Antonio Franco. Está con 10. Recién fue expulsado Enzo Bruno en una jugada brusca. En su propia área. Al costado de la cancha ahora Bruno, mirando el partido. Y ahora le Utilero. debe caer toda la ficha. Que fue algo inconsciente. Innecesario, porque no tenía ni siquiera amarilla. Portillo dice al arquero y sale Malowski. Y será salida para Guaraní Antonio Franco. Que en 42, 0-0. Pelotazo para Piñero da Silva. Le llega la pelota a Velázquez. ¡Velázquez! Le quedó, se animó y remató. Otra chance para la franja. Bien, se preparó Velázquez y le pegó. Le quedó un rebote de Piñero da Silva y el defensor de Atlético Posadas. Le quedó y no dudó ni un momento. Esto es lo que tiene Guaraní, que termina las jugadas. Y si terminás, alguna va a entrar. Estos últimos 5 fueron de Guaraní, Va Caito, la tiene Filippi. Busca tirar el centro o juega por el medio con Millán. La tiene Millán. Millán casi la regala la pelota a Piñero da Silva, pero la tiene Ferreira. Ferreira buscando a Almirón. Va Almirón. La perdió. Será salida y lateral en ataque para Atlético Posadas. Lo va a hacer Benítez. Lo pide Almirón. Ahí la tiene Almirón. Vuelve a jugar con Benítez. Benítez tirando el centro. Al segundo palo. Se va la pelota cuando iba Yegros. Será salida de Malowski para el fondo de Guaraní Antonio Franco. Bien, entre Caito ahí y Miguel Gómez se están hablando en la mitad de la cancha. Va a sacar Malowski del fondo. Va a buscarla al arquero la pelota. 0-0. Va Malowski. Saca Millán. Un Millán que no pierde esa decisión de jugar de lateral y se pierde en la mitad de la cancha. Hoy un Atlético Posadas más seguro en la mitad de cancha, más segura en la zona defensiva y le falta un poquito en la delantera. Pero no tuvo tantos errores defensivamente como en los partidos pasados. Si viene Guaraní, la tiene Benítez. Va Portillo. Sí, saca Portillo. Prochuk cabecea. Justito, a este le quedó bien. Sale Garcete. Y sale mal. Bien, casi tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto adiciona en este primer tiempo el árbitro. Cuánto más.
Y por ahora un empate que no le conviene a ninguno de los dos. Un empate que pinta una sonrisa en Curuzú Cuatiá para los jugadores de Victoria y para los simpatizantes que están prendidísimos a nuestro canal Verbo Producciones Oficial. Piñero, no. Antes, la defensa de Atlético. Portillo deja para Malowski. Y será salida para Guaraní, que una vez más mete el pelotazo para Velázquez. Pica la pelota y se va. Pica y se va nomás y será lateral en defensa para el Decano. Bien, se empieza a notar un poquito el cansancio de estos primeros 45 minutos, donde los dos equipos no quieren equivocarse en este tramo final del primer tiempo. Bien, pero si usted lo pide, creo yo que no pidió en este día que sea más movido el partido. Cada vez que lo pidió, Sí, se cumplió. Se cumplió. Le regaló Paredes. Y se viene el contra para Guaraní de Franco. Falta de Prochuk contra Troche. La ganó Troche. Tiro libre. Otra vez la pelota parada. Tarjeta para Prochuk. Así es, tarjeta amarilla para Prochuk, que junto a Alan Almirón son los dos con amarilla. Guaraní de Franco con 10. Busca abrir el marcador en 46 del primer tiempo. Toda de Troche esta falta. Será la última. Va Troche. El tiro libre buscando por el fondo. Quedó la pelota dentro del área. La despejaba Paredes por ahí. Intentaba Montero. Muy por arriba del travisaño. Saldrá Rodríguez y seguro que va a ser final de estos primeros 45 minutos. Habrá que pedir en la casa esa pelota, ¿eh? Sí. Se vendrá el remate de Rodríguez. Sigue, dice Milton, porque se viene Caito. Va Caito dentro del área. La tiene Caito, la pierde y será salida de Malowski. Cubría muy bien en el fondo el jugador Vallejos, si no me equivoco, quien cubría ese balón. Y será salida ahora sí en 47. Entre Gómez y Caito hoy no hay feeling. Recién le quiso estrechar la mano Gómez. Caito como que lo sacó. La tiene Piñero. Va Piñero da Silva, jugando por el medio con Vallejos. Intentaba jugar otra vez con Piñero. Y saca la defensa de Atlético. Buen cambio de frente de Portillo, que no llegaba para el jugador Piñero da Silva. Y sale Benítez. La tiene Benítez. Benítez para Almirón. Almirón para Caito. Jugando por el medio Atlético Posadas. Abriéndose por la derecha. Va Caito. Caito con Almirón. Cambio de frente para Ferreira. Tira el centro. Va Ferreira. Ferreira. Pif hizo. Erró la pelota. Otra chance, por lo menos hubo algo de juego. Bien. 4 o 5 pases seguidos entre Pilepi, Almirón y Ferreira. Entre los tres. Triangularon la pelota. Ferreira no le pudo agarrar de la mejor manera para tirar ese centro y lo tenía al lado a Caito, ¿eh? Pero pasa que la pelota acá te pica y no sabes para dónde va. 48 fueron los que jugaron en este primer tiempo. Aquí estamos observando este encuentro en el barrio Tajamar, en la ciudad de Posadas. El partido del encuentro entre Atlético Posadas 0, Guaraní Antonio Franco 0, como vemos ahí en la placa del resultado parcial de estos primeros 48 minutos, donde hubo un partido electrizante, importante, que se jugaron en los primeros minutos, en los primeros instantes, en donde tuvo su chance Atlético Posadas. Por lo menos tenían más el balón. Alguna que otra chance más claras la tuvo Guaraní Antonio Franco. Después hubo un parate pedido por el árbitro para que descansen los equipos cuando ninguno de los dos técnicos quería. Me parece que el cansado era él. Sí, parece que estaba cansado él a los 25 del primer tiempo. Y ahí fue otro partido. Ya fue mucho más parejo, en un partido mucho más pobre también en cuestión de jugadas, y llegó la expulsión de Enzo Bruno, que por lo menos avivó un poco más el partido, pero así todo me parece que terminó bajando el promedio del partido al correr del minutos. Sí, así es, un partido que arrancó bien
entretenido por las dos partes. Mucho mejor Atlético Posadas que el último partido, muchísimo mejor plantado, con una idea de juego, sabe a lo que apunta. Así que vamos a ver si en este segundo tiempo se vienen algunas modificaciones o no. Lo veo muy solo Almirón arriba, Por ahí Sánchez Ocaña le vendría Ocaña, bien. o Yagusiesco. O Yagusiesco. Por Yegro puede ser ahí. Yegro prácticamente no desequilibró. No participó mucho. No participó hoy. mucho hoy. Y un Guaraní que decayó un poco con la salida de Bruno. Era una buena triangulación entre Bruno, Piñero da Silva, Troche, por momentos, Velázquez por izquierda. Una expulsión inexplicable, se va a dar contra la pared ahora Enzo Bruno en el banco, me imagino. A los 35 minutos y una expulsión de otro planeta, que le complica a Guaraní. No solamente hoy, sino para el domingo, que tienen que jugar de local frente a Victoria de Curuzucuatiá en un partido directo. 3 minutos de la hora 18 en la provincia de Misiones. Jacta FB por Verbo. Nos puede dejar tu mensaje a través de las redes. Marta Weiner saluda, adelante Brian, dice. Un saludo grande a la abuela Meissner. Están todos ahí prendidísimos. Puede dejar tus mensajes a través de nuestro chat en vivo y en directo. Nosotros lo leemos. Bien, el que no está calentando ahora es Enzo Galarza, que me imagino que estará en la charla técnica para ingresar en este segundo tiempo. Estaba calentando antes, ahora ya no está. Enzo Galarza, el exjugador de Guaraní Antonio Franco, que entrará, me imagino, en estos segundos 45. Nosotros aprovechamos y nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Torneo Regional Federal Amateur 2021, Zona 1, Litoral Norte, entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas. Se definen la clasificación en la fecha número 4 aquí en el barrio Tajamar de la ciudad de Posadas. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó Mascarita. Toma. Tomá tu mate, Mascarita, dale. Mi termo y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora Cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los chistes de cualquier perejil. el barbijo, che! ¿Qué pasa? Pero tampoco sos tan feo, sácatelo. Me estoy cuidando. Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Bueno, pero si es una gripecita, no. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. ¿Cómo van? Tomá tu mate, mascarita, dale. Interno y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora Cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los chistes de cualquier perejil Con el barbijo, che. ¿Qué pasa? Pero tampoco sos tan feo, sácatelo. Me estoy cuidando. y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Bueno, pero si es una gripecita, no. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Alegro muchísimo. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mascarita. Hermano, mascarita, dale. Interno y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora Cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que en el lugar donde estés podés prevenir el dengue? En tu cocina, en el jardín, en el patio, en tu terraza o en tu plaza preferida. En todos estos lugares se puede reproducir el mosquito que transmite la enfermedad. Recordá que sin mosquitos no hay dengue. Y estés donde estés, podés prevenirlo. ...17 minutos de la hora 18... ...ya ingresaron los equipos... ...también la terna arbitral... ...con variantes en Atlético Posadas... ...querido Brian. Así es, los mismos 11 para el equipo visitante, para Guaraní Antonio Franco, y 2 cambios de entrada en el conjunto local. Va a entrar el número 18 de Filipe Luis por el polaco Prochuk, que habrá salido con alguna lesión, ¿eh? Lo vimos poniéndose el spray antes de que termine el primer tiempo. Y el otro en ingresar va a ser Adrián Yagusiesco por Gustavo Paredes. Usted lo pidió, ¿eh? Lo pidió cuando se terminaba el primer tiempo a Yagu. Así que estos 2 cambios para arrancar este segundo tiempo por el lado del DECA. Y por la franja los mismos 11, sin cambios. El 18 me dijiste. El número 18 de Filipe Luis entró por Lucas Prochuk, que va a jugar en la defensa. Y el otro Yagu. al ingresar fue Yagu Ciesco con la número 17 por Gustavo Paredes, el número 9. Se encienden las luces. Cada vez más oscuro el cielo aquí en la ciudad de Posadas. Cada vez da más miedo el cielo, ¿eh? Sí. Mientras observamos ahí que un problema que ya ocurrió en el primer tiempo, donde la asistente María Soledad estuvo muy atenta con lo que ocurría con la red de ese arco que ahora va a estar atajando el arquero de Guaraní Antonio Franco Malowski. Ahora que veo bien desde lejos, es hincha visitante arriba del techo, ¿eh? Con la camiseta
camiseta sí. franjeada. Así Hay que dos ahí, ¿no? Comenzó el segundo tiempo entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas. Primeros segundos, primeros instantes de este segundo tiempo. Partido trascendental para los equipos misioneros en este torneo regional federal Amateur 2021 en busca de la clasificación en la zona 1 del litoral norte. Por la mitad de la cancha hace jueguito por ahí Almirón, la pierde. Sale Troche. Falta contra él y continúa Piñero da Silva. A los pies va Millán y es lateral en ataque para Guaraní Antonio Franco en 30 segundos. Bien, Troche quedó como capitán de Guaraní Antonio Franco con la expulsión de Enzo Bruno, que se puso el busito al costado de la cancha, un poco de frío, a mirar el segundo tiempo. Salida del fondo, perdía la pelota Troche con la marca de Millán. Será salida de Rodríguez para Atlético Posadas. Poca participación de Piñero da Silva en este partido, ¿eh? No le llegó mucho la pelota. Infracción de Ayala. Lo marca Milton Weinleider, el árbitro de esta tarde. Será tiro libre en la mitad de la cancha para Atlético Posadas. Ya empieza a caer algunas gotas aquí en el campo de juego. Por lo menos ya lo empezamos a sentir aquí en las tribunas. Pisó mal Almirón. Saca Caito por el medio. Sale Atlético Posadas. Va Ferreira. Abriendo por la derecha. La marca Velázquez. En parte defensiva Velázquez. En un lugar que tal vez no le pueda sentir tan cómodo, pero la circunstancia lo llevó al juego a estar defendiendo y recuperó el balón con una falta que le cometieron a él. Va a ser un partido un poco más movido en este segundo tiempo, porque van a salir a buscar, me imagino que van a salir a buscar los dos la victoria, porque este empate Atlético lo deja prácticamente afuera y a Guaraní lo obliga a ganar el domingo. Saca Bayala, saca Millán del fondo. Bajen un poco el balón. Llega Rodríguez y sale del fondo con Millán. Va Millán. Pelotazo. Buscando a Almirón que se va y será lateral en defensa para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer Ayala. Cuando compañero al suelo por el medio. La tiene Ayala para Montero. Montero para Troche. Troche nuevo para Montero. Va Montero ingresando dentro del área, tirando el centro. Se va por arriba del arco de Rodríguez. Salía del Decano por el fondo. Bien, buena combinación entre Montero y Troche, que podría haber terminado un poquito mejor para Piñero da Silva, que tuvo que bajar hasta mitad de cancha para poder tocar la pelota. Se anima un poco más Atlético desde abajo, Está saliendo mucho más que en el primer tiempo. Va Millán en su posición natural. Saliendo del fondo para Atlético Posadas. Buscaba a Paredes y Almirón. Pelota que va a Godoy, el técnico de Guaraní, Antonio Franco. Y el lateral para la franja. Lo va a hacer Ayala. Saliendo cerca de la mitad de la cancha. Lo hace Ayala del lateral. Va para Troche. La tiene Troche tirando el centro por el medio en el área chica. Quedó picando la pelota. La queda para Piñero. La tiene Piñero. Choca, rebota con Millán. Se levante, dice Milton. Y será salida de Rodríguez con los pies para el Deca. Bien en esta el árbitro principal. Se tiró da Silva buscando el penal quizás. Buen lateral largo el de Tota Ayala, Le quedó limpia la pelota a Troche. 4 minutos del segundo tiempo. El partido está 0-0. Sale Millán. Sale Millán del fondo. Con Almirón. La tiene Almirón. Rebota la pelota en Paredes. Y ya la tiene Almirón. Va Almirón en Gallegros. Tira el centro despejando del fondo Velázquez. Y será lateral para el equipo de El Decano. El famoso si quiere ganar, ¿no? Si quiere ganar como sea, ¿no? Así es. Va Millán con el lateral para Caito. Millán, la marca de Montero. La tiene Millán. Tira el centro. Rebota en Montero y es tiro de esquina para El Decano. Que en pelota ahora buscará abrir el marcador. En 5 minutos del segundo tiempo. 0-0.
Va Caito. La tiene Caito para hacer este tiro de esquina. Va al centro. Saca Piñeiro da Silva. Para Troche. Vuelve la pelota al medio. Va Piñeiro da Silva. Se viene el contra para Guaraní. Antonio Franco. La cortada en la vuelta. Benítez. Será la salida. El lateral que lo va a hacer Ayala. De regalo. Va Ayala con Montero. No llega. Ahora le recupera con Piñeiro Silva. Va Montero. Tira al centro. Montero tira al centro. Pegota en el pecho de Maidana. Y es tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco. Bien, Guaraní que se anima por este lado, por el lado derecho de la cancha con Montero, que es el tercer tiro, el tercer centro, perdón, que tira en este segundo tiempo. Bien, Guaraní. Lo va a hacer Hugo Troche. Pelota parada y pelota parada que agarra Troche para Guaraní. Antonio Franco. Está Piñeiro da Silva. Está Portillo también. Va Troche. Portillo. Se lo perdió Portillo solo. Luego del cabezazo de Russo. Se lo perdió Guaraní. Antonio Franco. En 6. Igualan 0-0. El Deca y la franja. Lo tuvo en la cabeza de Russo y Portillo, que cuando dudó, la pelota ya estaba afuera. Y le gritó Hugo Troche. Vamos, vamos. Le grita al número 3 de Guaraní, Antonio Franco, que si se animaba un poquito más, tenía el primero. Otro buen centro de Troche, ¿eh? Cada pelota parada es una pelota de riesgo para Atlético Posadas. Va Portillo con el lateral. Salida del fondo para Guaraní, Antonio Franco. Hashtag FB por Verbo. Hashtag FB por Verbo. Fútbol vivo en Verbo Producciones. Hoy en el barrio Tajamar con Atlético y Guaraní. El domingo que viene en Villa Sarita con Guaraní ante Victoria. Y se viene Atlético. Va para Almirón dentro del área. La tira Almirón, tira al centro. Sacado de Velázquez justo. Defendía Guaraní la pelota y se vendrá a la contra ante Millán. Montero chocaba con el recientemente ingresado Yago Ciesco, que se tiró por la derecha. Por el momento poca participación. Otro que arrancó jugando este torneo con Guaraní y lo termina jugando con Atlético. Va Piñeiro da Silva. La pelea. Pone el cuerpo. La gana. Piñeiro da Silva. Frente al arco. Tira el centro. Va para Ayala. Deja pasar Rodríguez. Sería salida del fondo para el equipo local. Solo le picaba a Lucas Velázquez, que si la punteaba por el mismo lado, era un poquito más de riesgo. Bien Guaraní que se anima un poco más. Sale Yegro del fondo. Pelotazo que buscaba a el número 10 del Deca. Estamos hablando de Almirón. No llega y llegará a las manos de Malosky, que saca rápidamente a Piñeiro da Silva. Velázquez. Troche. Troche frente al arco. Tira a las manos de Rodríguez. Otra pelota más de media distancia que tira Guaraní, Antonio Franco. Bien, Troche se animó desde afuera del área en un partido que ahora se volvió a los pelotazos, ¿eh? A tirarla arriba, a aguantar y a ver algún espacio para meter la pelota dentro del área. Nadie quiere perder, todos quieren ganar. El empate prácticamente le sirve más a uno que a otro, pero así todo no pueden. Despejaba al fondo la defensa Guaraní, Antonio Franco, y nuevo tiro de esquina, nueva pelota parada para el equipo de Atlético Posadas. Bien, apareció un poquito más Yegros, que en el primer tiempo casi nulo, ahora se anima un poco más. Lo va a hacer Caito, el tiro de esquina. Va Filepi. Va Filepi, va Caito tirando el tiro de esquina. La despejaba por el fondo. Otra vez Caito. Hay que para Almirón, dentro del área. Almirón, media chilena. Se animó, lo tiró. Pasó cerca y se salvó la franja. Bien, la pirueta de Almirón. Muy bien, Caito Filepi con ese centro buscando
después del rebote, ¿sí? En una pelota al aire, le pegó bien Caito Filippi y bien la pirueta de Almirón. Mirá si le salía. Boa Malosky saliendo del fondo. Un poco más tranquilo ya queda en este segundo tiempo. La pelea Troche, la gana y sale Guaraní Franco con Da Silva, la gana Millán. Y se viene ahora Ferreira por el medio. Falta. Reclama Troche a Milton. Lo reclama en la mitad de cancha. Y es tiro libre para el Decano. Se lo llevó por delante a Ferreira, Troche. Se enojó Hugo Troche, que le abre los brazos al árbitro principal. Y está en su derecho, es capitán, así que puede reclamar, pero hasta ahí. Va Caito para hacer este tiro libre, que es peligroso. Puede abrir el marcador. Está Millán también para este centro. Va Caito. Segundo palo. Quedó el cambio. ¡Gol! De Atlético Posadas. Gran centro de Caito. Abriendo el marcador. El cabezazo al segundo palo. Maidana puede ser. Me parece que fue Maidana, no me queda muy claro. No sé si fue Maidana o fue de Filippi, Me parece que fue de Filippi. Pero qué centro que metió Caito Filippi, por Dios, qué centro que metió el número 8 de Atlético Posadas, que pone adelante en el marcador al equipo local con un gran cabezazo que Malosky lo miró por arriba, lo miró de lejos a esa pelota. Gana Atlético Posadas 1-0. Centro al segundo palo. Cabezazo cambió al segundo palo del arquero Malosky, que no pudo llegar nunca de emboquillada. Y el 1-0 para el equipo, para el Decano, que sueña con la clasificación ahora más que nunca. En 12 gana 1-0. Qué centro, por favor, el de Caito Filippi. Increíble el centro que tiró al segundo palo. Y muchísimo mejor el cabezazo del jugador de Atlético Posadas. Y ahora vamos a ver si lo va a aguantar o va a ir a buscar el segundo. Como contravictoria abrió el marcador el Decano. Nuevamente por arriba, Recordemos que el cabeza. primero fue de cabeza contra Victoria. Gol de Almirón. El centro fue de Filippi. Esta vez el centro de Filippi, donde Atlético le gana 1-0 y lo complica, Lo complica Guaraní. Ya vamos a estar repasando otra vez cómo queda la tabla en este momento luego de 4 fechas, con 3 partidos jugados para Atlético, para Guaraní y 2 para Victoria. De Filippi, pues le ponemos como el autor del gol. Creo que fue de Filippi, Enseguida lo vamos a confirmar, pero para mí fue de Filippi. El lateral saca Almirón. Recordemos que la franja está con 10. Reclama Gómez. Una mano de Ferreira. Choca Caito con Gómez. No hay final. No hay buena onda ahí. Va Ayala tirando el centro. Pasa para Millán. Queda por el medio para Piñero da Silva. La tiene Piñero. Va da Silva jugando por el medio. La saca la defensa de Atlético Posadas. No sé si le conviene a Atlético quedarse atrás y esperar la contra. Va Ayala. Al área. Queda para Piñero.
Saca Millán. La tiene Portillo. Portillo buscando para Montero. Para Villalba. La mano. Con el muslo, dice Milton. Todo muslo, ¿eh? El gol fue de Luis De Filippi. De Filippi, el número 18. Sale Rodríguez. En 15, gana 1-0 el equipo de Atlético Posadas. Del ingresado por Lucas Prochuk, Luis De Filippi, que puso el 1-0 para Atlético Posadas, que ahora empieza a enfriar un poco el partido, ¿eh? Vamos a ver si Guaraní realiza Tiene alguna Caito, Caito tiró. Tenía Almirón dentro del área, discúlpeme Brian, continúe. Bien, se va a venir Ulises Silveira en Guaraní Antonio Franco. 2 cambios se van a venir. Ulises Silveira es uno y el otro va a ser Alejandro Benítez, el pájaro Benítez. Resultado que no le sirve a Guaraní Antonio Franco. Va Velázquez. La pierde con Maidana. La tiene Maidana. Sale Maidana del fondo. Queda por el medio para Ferreira. No, ante Velázquez. La recupera Montero. Montero dentro del área. Montero para Velázquez. Velázquez tirando el centro. Tiro de esquina. Saque el arco, dice Milton. Y será salida del fondo para el decano. Kenecta no pudo. Bien, está jugando un poco más Guaraní Antonio Franco. Está parando la pelota y jugando a 3-4 toques. Y llega con más claridad al arco del equipo local. Se van a realizar los cambios. Se va con la número 7, Hugo Evertroche. Y va a entrar el pájaro Benítez. Y se retiró con la número 8, creo. No sé si es Montero el que se retiró. No, Montero está. Atención, va Caito, Caito mano a mano, Caito. Se lo perdió solo. Era el segundo para el Atlético Posadas. Se lo perdió Caito. Se apuró, mano a mano, no pudo. Casi tuvo el segundo del decano. Increíble e inexplicable lo que se acaba de perder. Caito Filippi, que en sus pies tuvo el segundo del decano posadeño. Increíble, ¿eh? Se apuró. Nuevo pelotazo de Rodríguez, otra vez mano a mano Caito, dentro del área, cae afuera, siga, dice Milton. Qué mal que está marcando Guaraní Antonio Franco, se siente en busca ahora la necesidad de igualar y queda mal parado defensivamente. Otra chance más que pierde Atlético Posadas. Bien, 2-9 en el área de Guaraní con Ulises Silveira y con Jorge Piñero da Silva. El otro en salir fue el número 6, Nicolás Vallejos, que ya no está en la cancha. Me lo imagino a Gómez, un poquito jugando de central. Falta de Almirón contra Ayala, dice Weinleider. Y el pájaro Benítez ocupando la franja derecha de Guaraní Antonio Franco. Lateral en ataque. Bueno. Ay, mamita. Se fue adelante la pelota entonces. La sacaba por el fondo Garcete. Va Ayala otra vez. Dentro del área para Peñero. Queda para Montero. Ari juega para Velázquez. Saca Benítez. Reclama falta. Lateral en ataque, dice Milton para Guaraní Antonio Franco. Se quejaba de una falta Velázquez. La tiene
Ulises. Va Ulises. Silveira. La tiene Velázquez. Va Velázquez. Cerca lo tiene Montero. Velázquez. Tira centro. Velázquez. La sacó por ahí Garcete y es tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Bien, Guaraní que mandó toda la carne al asador y quiere ganarlo, quiere empatarlo primero. Quiere empatarlo, puso varios jugadores arriba y se viene otro cambio en Atlético Posadas. Se viene el número 13, Ramón Zarza, para hacerse cargo de la mitad de cancha de Atlético Posadas. Empieza a llovinar en el barrio Tajamar, empieza a llovinar en el partido trascendental para los equipos misioneros. Se va Caito. Se retira ovacionado Caito Filippi, el gran Caito Filippi, Claudio Filippi, y entra con la número 13, Ramón Zarza. Para cubrir el medio, seguro. Por ahora para cubrir. Va Montero. Tirando el centro. Oh, con los puños Rodríguez. Va Velázquez. Era falta, con el arquero. La sacaba Garcetti. Nuevo tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Lo va a hacer Montero. O se arrima a él. O lo va a hacer Velázquez. No, deja para Montero. Está Da Silva. Está Russo. Está Silveira. Está el Pájaro Benítez también. Va Montero. Tirando el centro para Benítez. Rodríguez sacando. Otro tiro de esquina. Otro lateral. Va tirando el centro. Para Peñero de Silva. Con los puños otra vez Rodríguez. Con los puños. Roja. ¿Penal cobró? ¿Penal cobró? Fue penal. Expulsión para un jugador de Atlético Posadas y penal para Guaraní, Antonio Franco. Increíble, Me parece que es para Maidana. 21 minutos cuando la pelota con dos intervenciones extraordinarias de Rodríguez dentro del área menor. Vimos caer a un jugador de Guaraní, Antonio Franco, pero la verdad que yo no vi falta. No sé si vos lo viste, Brian. Me parece que habrá sido un golpe. Desde acá no lo podemos ver con claridad. Pero expulsión, En ningún momento marcó el punto penal. Eso te iba a decir. En ningún momento. Yo pensé que era falta en ataque. Todos dijimos penal, bueno, porque la tarjeta es para un jugador de Atlético Posadas, pero la verdad que todavía no marcó el punto del penal Van Leyer, que trata de explicarle a los jugadores de Atlético lo que él observó, lo que tuvo de frente. Me parece que la falta es Benítez. Al Pájaro Benítez, sí. Increíblemente, A ver. Hay una tarjeta más. Hay que ver, me parece que el expulsado es Maidana, el número 2. O Benítez, que se viene para acá. Me parece que sí. Parece que Benítez. Sí, el número 4. 4, Benítez, ¿no? Milciades Benítez. Expulsados Milciades Benítez. Increíblemente se queda con 10 jugadores Atlético Posadas. Montero. Va Montero. Penal para Guaraní, Antonio Franco. Que se encontró con el penal. Va Montero. La picó como Suárez el otro día. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Montero de penal a los 24 del segundo tiempo. Guaraní, Antonio Franco igual el encuentro. Ahora están 10 contra 10. Atlético Posadas 1. Montero de penal hizo Guaraní, Antonio Franco 1. Increíble lo que hizo Montero. Hay que pegarle así, ¿no? En un momento de presión donde Guaraní tenía que empatar este partido, el penal, la expulsión de Milciades Benítez para Atlético y el gol de Montero ponen nuevamente el partido 1-1. Qué increíble, ¿eh? Cómo le pegó Montero. A ver si pasa el efecto victoria, donde se cae anímicamente Atlético.
Luego del empate, recordemos en aquel momento del miércoles pasado. Y después la expulsión. Se me hace que fue un golpe del número 4 al Pájaro Benítez en la cara. Vamos un tiro, va para Benítez. Busca el centro, Benítez busca el arco. Deja pasar Rodríguez. Será salida para Guaraní Antonio Franco, que ahora tiene otra actitud luego de llegar el empate. Bien, le empezó a dar un poco más de ritmo Guaraní Antonio Franco, que lo tiene a Da Silva, lo tiene a Benítez, lo tiene a Ulises Silveira, lo tiene a Velázquez. Todos arriba, 4 o 5 jugadores de ataque. Se viene Guaraní Antonio Franco. Ahora están 10 contra 10. La tiene. La buscaba por ahí. Yegros y la recuperaba para Atlético Posadas. Váyala. Otra vez Yegros. Váyala. Para Silveira. Silveira para Benítez. Benítez deja que se lance por los pies el recientemente ingresado Zarza. Tiro de esquina o lateral. Tiro de esquina, ¿no? Sí. Tiro de esquina, sí. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Ken 26. Busca y va con una tenue llovizna en la ciudad de Posadas. De las dos increíbles Pasar al salvadas, frente. de las dos increíbles salvadas de Rodríguez al penal, que no se entiende, Monteiro va con el centro. Sí, lo perdió. Ese cabezazo que pasó todo frente al arco. Benítez de nuevo. Era Benítez otra vez ahí abajo. En el área menor se salvó Atlético Posadas. Los dos últimos corners de Guaraní los ganó el Pájaro Benítez, que puso en peligro al arco que hoy defiende Ramiro Rodríguez. Salía Garcete del fondo. Lateral para Guaraní, Antonio Franco. Para Silveira dentro del aire. Para dentro del área. La despejaba mal y recupera. Sale Millán. Va Millán. A la marca de Pájaro. Millán para Almirón. Almirón pide falta y se la dan. Falta y tiro libre para Atlético Posadas. Sale Ferreira, rápido con Yegro, va Ferreira, cambia de frente. Se viene Atlético Posadas con Yagus Iesco, va Yagus. Lateral y en ataque para Atlético Posadas. Se quedó un poco Atlético, se quedó un poco en estos últimos 5 minutos. Es que los goles le dan un golpe anímico importante a Atlético, que se bajonea en esta parte del partido y es cuando lo pierde. César dice, gracias por transmitir, buen laburo, aguante el Deca. Cristina Recaldo dice, vamos Guaraní, desde Las Palmas, Chaco, está observando el partido. Un saludo grande. Silvio Giovanele dice, muy buena transmisión muchachos, abrazo muy grande para todos los amigos futboleros de Misiones, abrazo enorme. Cristina Recalde que gritó el gol de Guaraní, Antonio Franco, el de Monteiro de penal. El empate. Hace instante nada más. Sale Ferreira por el medio. Va para Millán. Abriendo. Para la izquierda. La tiene Millán. Cerca Almirón. La pierde. Y sale Guaraní Antonio Franco. Traba y gana. Almirón. Vuelve a trabar. Esta vez con Russo. Y gana el lateral. Trabó bien 2 veces Almirón y ganó el lateral. Mientras lo vemos también en sentido acá cerca de la cabina abajo a Ferreira. Va para Yegros, la tiene Yegros. Si la pierde está complicado. Yegros para Millán, tira al centro. Posición adelantada. Desperdició una oportunidad Atlético Posadas. Que solamente Almirón se está moviendo mucho por arriba. Sería un buen cambio en este momento para el ingreso de Sánchez Ocaña o de Enzo Galarza. Los dos le darían un poco más de movilidad a la delantera de Atlético. Tremendo como Jaquet se pone la gorra para adelante, después la usa como visera para el costado, se la saca por momentos, los nervios a full los vive
el técnico de Atlético. Benítez, la tiene Benítez. La pierde con Yegros. ¿Se vendrá una variante o no? Se viene un cambio, se viene Guido da Silva. Y se va a ir, me parece que Jorge Piñero da Silva. En la próxima, dijo Milton. Se hace el lateral. Falta de Ferreira. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Ahora sí se vendrá la variante. La falta era contra Montero. Dura falta, ¿eh? Y bueno, se cruzan palabras con el alcanzapelotas de Atlético Posadas. Dura falta Montero, ¿eh? Sí, quedó tendido ahí. Que me parece que en la cintura, ¿no? Falta de Ferreira. Vamos a ver si el cambio de da Silva va a ser por Piñero da Silva. Por ahora paró todo por Montero. Por claro. Montero. Publicidad con nosotros. 376-454-8864. 376-454-8864. Sí, está llovinando. Quédese tranquilo. La pantalla la tenemos todo mojada de la transmisión. Todavía la bancamos. Va Velázquez afuera. Bien, se va Lucas Velázquez y entra con la número 18, Guido da Silva. Llovizna en la ciudad de Posadas. Tres 9 en Guaraní Antonio Franco. Guido da Silva, Jorge Piñero da Silva y está jugando también Ulises Silveira. Los 3-9, ¿eh? Nazareno Godoy dijo, vamos a ganarlo. A ganarlo como sea, Guaraní Antonio Franco. Que ahora está con 9 porque Montero está afuera. Le va a pegar Gómez. Lo va a pegar Miguel Gómez. Tira el centro al segundo palo. Era el cabezazo de Da Silva. No, del defensor me parece. De Russo. De Russo, Ahí así está, es. de Russo. Ya volvió Montero a la cancha. 10 contra 10 otra vez. Saca Rodríguez. Va Almirón, de frente al arco. Tiene Almirón. Marca Russo. Falta, dice Milton, y será salida del área mayor para Guaraní Antonio Franco. De la media luna. Se enganchó con Almirón Russo. Bien cobrada la falta. Esto complica, ¿eh? Obliga a Guaraní, si termina este partido, le obliga a Guaraní a ganar el próximo domingo, que va a jugar frente a Victoria en Villa Sarita. Y esperar lo que va a ocurrir entre Victoria y Atlético Posadas. Así es. Saca Molowski. 1-1. Pica la pelota. Le pasa a Rodríguez. Con la mano. Mano tan justo. Salvador para tirar el tiro de esquina. Buen pelotazo de Molowski, casi de arco a arco. Casi se le escapó a Rodríguez, a Tyson Rodríguez. Y le iba a quedar a Guido da Silva, que estaba atento ahí. Se siente más la lluvia ahí en Posadas. Tiro de esquina, que lo va a hacer Montero, el autor del empate. En 34, 0-0, cayó un jugador de Guaraní. Otra vez. Silveira. Silveira, sí. El 17, Ulises Silveira, otra vez. Y hay manotazo. Hay manotazo entre Russo también. Otra vez, bueno. Saludo grande a la señora. Pero sí, otra vez. Me parece que encontró la clave Guaraní, ¿no? De intentar buscar el penal. Se queja Millán. Con Millán fue, ¿no? Sí. Y se conocen de Mitre como mínimo.
Bien, ahí se mira Silveira el estómago, parece. ¿Habrá sido algún golpe, una patada? Tantos clubes han pasado estos jugadores, los buenos jugadores que hoy representan y ya se enfrentan. Estamos hablando de Silveira con Millán. Va Montero. Tira al centro Montero. Despejaba. Justito la defensa de Atlético. La tiene Da Silva. Va Da Silva tirando al centro. Sale Zarza. Zarza. Sale del fondo. Llegará la pelota para que saque Rodríguez rápidamente. Y se vendrá la contra para Atlético Posadas. La pierde con Ayala. Para Piñero. Antes la jugaba por ahí Garcete. Piñero da Silva tira al centro. Lateral para Silveira. La tiene Silveira. Va Ulises. Cambio de frente. Llegará para Millán o para Benítez. Recupera Millán. Va Benítez. Benítez. La perdía con Yegros. No tiene salida Atlético Posadas. Los nervios empiezan a jugar fuerte en ambos conjuntos. Se quedó sin aire Atlético ahora en la mitad de la cancha. No puede conectar la pelota. Y a Guaraní lo vemos prácticamente con una línea casi de 4 en la delantera. Con el Pájaro por la derecha. Y los números 9 adentro, ¿eh? La pierde Ferreira por el medio. Va Benítez. La tiene Benítez. La marca Yegros. Va Benítez. Zarza recupera ante Montero. La pelea. Va Montero enfrente del arco. Va para Piñero. La tiene Da Silva. Dentro del área. ¿Tira al centro? Sí, tira al centro. Va para Benítez. Quedó ahí dentro del área. Bollando, rebotando, agarrando justo Rodríguez. Se salvó Atlético Posadas. Qué increíble. Lo encontró el muslo del jugador de Atlético, ¿eh? De pasada creo que era Zarza al que le pegaba esa pelota. Si no era el segundo de Guaraní. Otra vez el Pájaro Benítez ganando desde arriba. Sale Ayala, sí, remata fuerte, buscando a Benítez, ante Zarza. La tiene Almirón, por el medio, cambio de frente, rápido para Yagu Ciesco, va por la derecha, va Yagu Ciesco, tiene centro, va Yagu, ingresando dentro del área, la pierde, Zarza de frente. A la casa del vecino, será la salida de Malowski, con más variantes en Atlético. Sí, se viene, ahora sí. Tira toda la carne al asador. Entra Enzo Galarza. Y el otro en entrar va a ser José Manuel Sánchez Ocaña. Vamos a ver por quiénes van a hacer los cambios. 38 del segundo tiempo. 38 del segundo tiempo. 1-1. El encuentro. Va Silveira. Se va la pelota. Y a esto va a jugar Guaraní Franco. A buscar la cabeza de los 9, ahí bien arriba. ¿Entra la variante ahora? Sí, se hacen las variantes en Atlético Posada. Así es, se retiró con la número 5, Ferreira Matías, y entró con la 14, Enzo Galarza. Ingresó el 16. Así es, el 16, José Manuel Sánchez Ocaña, y se retiró, no lo veo desde acá, pero me parece que es Millán. No, es Gustavo Maidana. A todo nada, sacó un defensor para poner un delantero. Ya que se juegan los equipos misioneros en este encuentro. 39, 1-1. Llovizna leve en la ciudad de Posadas, que le da un toque de dramatismo más todavía a este encuentro, que ya lo tiene todos los condimentos posibles. Tiro de esquina para Atlético Posadas. Llega al centro. Que dentro del área. La sacó Malowski con los pies. En la línea se salvó Guaraní. Sigue todavía la pelota dentro del área. Atención, pirueta. Era de Almirón. Y se salva Guaraní Antonio Franco. Va Malowski, 3 contra 1. 3 contra 1. Sale Rodríguez. Y a las manos de Rodríguez. Solo estaba Zarza defendiendo ese balón. Bien. Eran 3 contra 1.
entre Maloski y Guido da Silva la sacaron a esa pelota. Va el video, va Yagusiesco. Arriba, tiro de esquina, dice. Tiro de esquina para Atlético Posadas, que no pierde la esperanza. Igualan 1-1. Últimos 5 minutos finales dramáticos aquí en el barrio Tajamar, entre Guaraní Alto Infranco y Atlético Posadas. Rápidamente para Millán, se anima, tira el centro, va Millán, saca encima, va Millán tirando el centro, el segundo palo se va pasadísimo, largo, salida al fondo para Guaraní Alto Infranco, que en 40, sí, en 40 iguala 1-1. 5 minutos fatales van a ser esto, porque los dos se quedaron sin mediocampistas, sin defensores y mandaron toda la carne al asador. Guaraní metió los 3 delanteros, los 3 números 9 metió. Y Atlético Posadas dijo, no me voy a quedar atrás, dijo Jaquet. Y mandó también a los delanteros a jugar. Y se vienen 2 más en... Piñero da Silva, atención, se viene la mano, casi tuvo a Silva ahí. De Piñero para da Silva, saca a Rodríguez. Y ahora va Yagu Ciesco, va a tirar el centro. Rebota, siga, dice Milton, no fue mano. Y se viene Millán, va por la izquierda, va Millán. Tira el centro Millán, pasado otra vez. ¿Tiro de esquina? Sí, tiro de esquina y es para Atlético Posadas. Cobró offside, me parece. Se viene Manuel Roa con la número 14 y Leandro Ferreira con la 15. Vamos a ver quién sale. Bien, se va Montero. De buen partido Julio Montero. Y va a entrar Leandro Ferreira. Se fue entonces con la 8 Montero, entró con la 15 Leandro Ferreira y se retira con la número 9 Jorge Piñero da Silva y entra con la número 14 Manuel Roa. Saldrá Maloski del fondo con 42 del segundo tiempo, 1-1. La pelea de Silva deja para salir el balón. Garcete, va a ser Rodríguez quien saque del fondo. Cada vez se hace sentir más la lluvia, cada vez se hace sentir más la presión para estos equipos. Que pasa el tiempo, minutos finales. Nadie quiere quedar afuera. El empate prácticamente no le sirve a ninguno de los dos. Se viene Galarza. Va para Millán. Y otra vez para Galarza por el medio. Va Galarza, la pierde. Sí, la perdió. Siga, dice. Va Yegros. También la perdió Yegros. Uy, de atrás Yegros. Bueno. Afuera. Tarjeta amarilla para Yegros. Amarilla para Yegros. La sacó barata, Va Millán para el tiro libre de la mitad de la cancha. Todos al área. Todos al área porque también Guaraní Antonio Franco defiende con todos sus jugadores. Falta el arquero Rodríguez nomás. El resto todo arriba. Va Millán. Tirando el centro. Va Maloski con los puños. Maloski defendiendo. Zarza. Va para Millán. Siguen todos dentro del área. La tiene Millán. Un nuevo tiro hacia el punto del penal. Yegros. Falta, dice. No fue. No fue. Para mí tampoco. No. Gritó Ayala del golpe en la espalda nomás. Pero no era falta. Según Milton Panguier, fue falta de Sánchez Ocaña. Bien, Millán lo reclamaba a línea Marcelo. 44-30, estamos casi en tiempo cumplido. Remate media distancia, que lo buscaba por ahí Ferreira. En pelotazo no vamos a ir en ningún lado. Lateral en defensa que lo va a hacer
Y el jugador Garcete. La hinchada visitante hasta paraguas trajeron hoy, arriba del techo. No se querían perder para nada el encuentro. Sale Russo. Posición adelantada, dice en línea de Da Silva. Será salida de la mitad de la cancha para Atlético Posadas. 5 más, dice. 5 más. 5 más Así hasta es. los 50, vamos. Hasta los 50, vamos. No aguanta más ya quedé, con los nervios. Otra vez dentro del área. La saca Guaraní Antonio Franco. Falta. Falta contra Da Silva. Será salida para Guaraní Antonio Franco. Falta en ataque, lo cobró. Lo hacen rápidamente. Vendrá el cambio de frente. 4 contra 3. Se viene Guaraní Antonio Franco. Tirará al centro. Queda para Da Silva. Da Silva se lo perdió. Garcete llega justo a las manos de Rodríguez y sale ahora a la contra. Es de ida y vuelta al encuentro. Últimos minutos. 46. Va Millán por el medio. La tiene Millán. Abre por la derecha para Yagu. La tiene Yagu Ciesco. Tira al centro. Saca Ayala. Pelota atrás. De frente Zarza. Va Zarza. Remata. Despeja Guaraní Antonio Franco con Russo. La media luna. Y se viene la contra. Falta en la mitad de la cancha para Guaraní Antonio Franco. Que si se apura puede ganar. Va Russo. Tirando. Y va a estar en posición adelantada clara. Atento le dice Russo también a su compañero. Se viene Guaraní Antonio Franco. Será la última. Lo levanta Zarza a Garcete que ya no puede más. 47. 1-1 el encuentro. 3 minutos para el infarto. Se viene el final. Segundo y último encuentro aquí en Atlético Posadas. Llega al centro. Rebotaba en Roa y será lateral en ataque. En defensa para Atlético Posadas. Va para Millán. La corta Roa. Perdón, Ferreira, el 15. Jeiros con Millán. Jugando para Galarza. Más atrás. Va saliendo para Garcete. Sale Atlético Posadas. Garcete. Va para Yagu Ciesco. No llega la pelota. Tiene Garcete. Jugará por el medio. No. Tirando. Centro a la olla. Que no llega nunca. Termina el encuentro. Últimos minutos. La tiene Yegro. Jugando por el medio. Va para Zarza. Tirando el centro. Y ahora sí. Se vendrá la última. Queda dentro del área. La despeja. La defensa Guaraní Antonio Franco. Se viene Ferreira. La pierde. La tiene Yagu Ciesco. Va Yagu. La tiene Yagu. Tirando el centro. Peja otra vez. Guaraní Antonio Franco. Y se viene la contra. La tenía Benítez. Va Da Silva. Otra vez con Zarza para Rodríguez. Rodríguez. Ya quedó en la mitad de la cancha del árbitro Milton. Ya estar atento. Se viene. Son 4 contra 2. Falta. Siga. Siga. Remate al arco. Fiero remate al arco de Benítez. Chance que pierde la franja. Partido dramático, intenso. El que se equivoca pierde acá, Es así. De ida y vuelta, de 10 contra 10, con 3 delanteros cada uno. Último 60. Mafe. Ulises. Ahora para Benítez. La pierde. Siga, dice Milton. Sale Zarza. Va por el medio. La tiene Zarza. Casi la regala y se va para Almirón. Almirón. Para Yagu, no, la cortan justo por el medio. Va para Almirón la pelota. Será la última. Centro. Que se vendrá para Atlético Posadas. Llega, pasado para Millán. Sí, es para Millán, la tiene Millán. En busca. Se saca encima el jugador y tira al centro. Final. Despeja para Almirón. Va Atlético Posadas y es la última. No la puede concretar. Últimos 30 segundos. Ya termina el encuentro. 1-1.
Lateral. Rápido que lo hacen por la mitad de la cancha. Jugando para atrás para Zarza. La tiene Zarza. Es todo para el equipo de Atlético Posadas. Guaraní Antonio Franco se defiende en los últimos segundos. La tiene Yegro. Va Yegro. Despeja, quedó dentro del área. Para Yagu. Yagu para Almirón. La tiene Almirón. Jugando por la derecha. A ver si se anima. ¿Pega la vuelta o no? Tiro de esquina lateral. Chico. No. Es saque del arco para Guaraní Antonio Franco. Ahora sí. Tiempo cumplido, ¿eh? Tiempo cumplido. Pasamos los 50. Será 1-1. Partido dramático, intenso, entre dos equipos importantes de la ciudad de Posadas que no supieron sacarse ventaja y quedar ahí, complicados. Uno prácticamente ya afuera. Pica la pelota, va para Silveira. ¿La tiene Silveira? No, la gana, la pierde. Entraba Ferreira y la tiene Almirón. Para Yagusiesco, si se anima va. Va Yagusiesco, falta, dura, para tarjeta. Tarjeta amarilla, vaya Rodríguez, es la última, vaya Rodríguez, es la última. Lo pide el banco, lo piden los dirigentes, lo pide la hinchada de Atlético Posadas. Que vaya, dale. Anda Rodríguez, sí. No, no, le dice Jaquet, quédate, es que el 1-1, hay algo de vida. Sí, se dejaba llevar por la hinchada acá, ¿no? Sí, Rodríguez quedó en la mitad de la cancha. Último centro. Último segundo. Se viene el Decano para ganar el partido. Pasadísimo, largo, y final. ¿Para qué iba a ir Rodríguez? Increíble lo que hizo el jugador de Atlético. Era un centro, ¿no? Era un centro a No la entendí. olla. No entendí lo que hizo. Pero qué partidazo entre los dos. Con 10 jugadores, con casi 5 o 6 jugadores arriba, de la mitad de cancha para arriba. Partidazo acá en el Pablo Labat, en la cancha de Atlético Posadas, que prácticamente, matemáticamente, se queda afuera de este torneo regional amateur. Con esto Guaraní queda líder con 5 unidades, 2 empates y un triunfo. Y lo va a definir todo dentro de 7 días en Villa Sarita ante Victoria, que tiene 4 unidades, donde igualó de local ante Guaraní Antonio Franco y tuvo un triunfazo el miércoles pasado aquí en el barrio Tajamar. Así es. Se escucha la hinchada, no sé si es de la franja o es del Decano, en las inmediaciones afuera de la cancha. Sí, con esto queda afuera ahí la foto entre Zarza y Tota Ayala, que jugaron en la picada juntos. Queda afuera Atlético Posadas, cargado de buenos jugadores, pero que no pudo encontrarle el ritmo, ¿sí? No pudo encontrarle el juego al equipo. Queda afuera, ¿por qué? Porque le queda solamente un partido, ganándole a Victoria, queda con 4 puntos. Y Guaraní ya tiene 5, así que ya pasó. Pero bueno, una charla ahí distendida entre Nazareno Godoy, el presidente y Enzo Bruno, expulsado. Jugador importante que pierde Guaraní Antonio Franco en una final que va a tener con Victoria el domingo que viene. Así es. La salida de Enzo Bruno en la expulsión, pero bueno, tiene recambio, tiene jugadores para, como para suplentar en esa posición para el próximo fin de semana. Sí, así es. Muy bien Montero hoy en Guaraní. Me gustó mucho por el lado de Atlético, Millán. La verdad que hoy jugó un partidazo Millán. Y también Tota Ayala, el número 4 de Guaraní, que no tuvo problemas en la defensiva hoy. Atlético que bueno, lamentablemente se queda fuera de este torneo de transición del Regional Federal Amateur. Y Guaraní que tendrá que ganar el domingo. Tendrá una final frente a Victoria de Curuzú Cuatiá, que si gana todavía tendrá un partido. Si gana va a sacar 8 y bueno, prácticamente estaría clasificado porque le sacaría ventaja de 4 puntos a Así Victoria. Así es, Un si triunfo, gana... si gana es un triunfo importante
es la clasificación. Si empata va a tener que esperar lo que va a ocurrir en Curuzucuatiá ante Atlético Posadas. Será una final el domingo porque el que gane accede a la próxima etapa. Si gana Victoria, que tiene hoy 4 puntos, se queda con 7, Guaraní ya no tiene más partidos. Exactamente, y clasifica. Y clasifica, así que la final está en el partido que viene. Si empatan, se tendrá que esperar hasta la última fecha, así que a preparar bien la garganta que habrán muchos goles, esperemos. Y por puntaje, digamos, estaría complicado para la siguiente fase de jugar ese partido único de local, cualquiera fuera de los equipos que clasifiquen, sea Victoria de Curuzucuatiá o Guaraní Antonio Franco. Así es, y los de las dos zonas, quienes saquen mayor puntaje, es el que clasifica, o sea, digamos, es donde se define la próxima instancia, hará de localía. El puntero es Deportivo Fontana, que tiene 2 partidos y ganó los 2. Después, con los partidos suspendidos, que lo hablábamos el otro día por los casos, habrá que ver cómo sigue esto. Pero bueno, Guaraní en carrera, Atlético se quedó afuera, tendremos que apostar al equipo misionero que queda, ¿no? Exactamente, y se va a hacer el próximo domingo. Rodolfo Gómez dice, vamos a la franja de Resistencia Chaco. Así que muchas gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros. La verdad que, a ver, si estoy viendo arriba, sí, 68 fue nuestro punto, nuestro pico de rating, como diríamos. Estamos viendo por acá, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados ahí, justamente en el final del encuentro, observando el partido, atento y todo, bajo una ya llovizna aquí en la ciudad de Posadas. Nos vamos retirando, nos vamos despidiendo de este gran encuentro que vivimos, apasionante, aquí en el barrio Tajamar, entre el Club Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco. Nos vamos despidiendo, ¿te parece, querido Brian? Nos veremos el fin de semana. El fin de semana va a ser un partidazo el que vamos a vivir. Muchas gracias. Ahora vamos a ver ahí a la placa de lo que estuvimos hoy. Muchísimas gracias. El equipo, ahí está, en cámara, Luis Ortiz, muchísimas gracias. Comentario, Brian Denelli. Quien les habló en los relatos, Fernando Martino. Producción, Valeria Itatí. Esto fue Verbo Producciones. Te estamos invitando para que veas el partido, la gran final, el próximo fin de semana entre Guaraní Antonio Franco y Victoria de Curuzucuatiá, aquí en la ciudad de Posadas, en el barrio de Villa Sarita. Brian, hasta entonces. El domingo será.